Que Dios les bendiga a todas las familias que reciben esta palabra celestial. Nuestro devocional para hoy lo titulamos El reconocimiento más importante de un ser humano. La lectura para el devocional de hoy la tenemos en el Salmo capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está el reconocimiento más importante que todo ser humano puede realizar. Reconocer que es un pecador, una pecadora. Les invito a que desarrollemos las siguientes reflexiones, muy prácticas y pertinentes a la vida de todos. Primero, ¿por qué erramos? ¿Por qué fallamos tanto en varios aspectos de la vida? Fallamos a veces hasta en el modo de hablar, en la manera de tratar a los demás. Fallamos también en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque somos pecadores, así de sencillo. Nos frustramos y nos desanimamos porque somos pecadores. ¿Por qué los conflictos interpersonales y sociales, que son constantes? Porque somos pecadores. ¿Por qué somos débiles? Porque somos pecadores. Ese reconocimiento es muy clave en la vida nuestra, porque nos conocemos en primer lugar y también nos ayuda a comprender el porqué de nuestra vida. Pero hay otra pregunta interesante relacionada con este asunto. ¿Por qué somos pecadores? Sin duda que es amplia la respuesta, pero podemos decir que somos pecadores primero porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos pecadores, todos. La palabra del Señor así lo dice. La segunda razón por qué somos pecadores, por nuestra naturaleza inclinada constantemente al pecado. Por ejemplo, mentir. ¿Qué persona no ha mentido en la vida? Aún los niños mienten y a veces nos parece hasta divertido que lo hagan. O ellos mismos se divierten. Sin embargo, no solo la ley constitutiva humana, política, sino también la ley moral nos dice que mentir es un delito. Hay sistemas de justicia en el mundo que el mentir, que el dar falso testimonio, lo establecen como muy grave. Es un pecado. No lo llaman pecado, lo llaman de una manera todavía más práctica, delito. También somos pecadores por esa persistente idea y voluntad práctica de vivir separados de Dios. ¿Por qué Dios? Porque en primer lugar contra Él es que pecamos. Él originalmente nos hizo perfectos, nos hizo sin pecado, pero ya conocemos la historia. Y más de alguien ha cuestionado a Dios por qué Dios le permitió a Adán y a Eva pecar, pero no le dan la vuelta completa o correcta a la moneda. Es que Dios nos hizo con la libertad de elegir. Dios no es un tirano, un cruel y un déspota que maneja los asuntos a su antojo. Él nos dio la libertad de elegir. Lastimosamente, Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, que eso es justamente el pecado. Estamos con este tema muy importante, el reconocimiento más grande de un ser humano. Reconocer que somos pecadores. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Este hombre es destacado como aquel guerrero que sobresalió y salió a la palestra pública en Israel, venciendo al gigante Goliat y sus grandes guerras que libró y conquistó. Pero David también es reconocido como pecador, aunque al principio escondió uno de sus más grandes pecados. Pero el profeta Natán
se le acercó para confrontarlo. Y David fue diferente a muchos reyes. No tomó la actitud incorrecta de rechazarle al profeta Natán aquella confrontación. En el Salmo 51 encontramos la confesión abierta y sincera de David. Y aquí en el Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Este es el máximo reconocimiento que un ser humano puede llegar a lograr, reconocer que falla. Los seres humanos tenemos como marcada esa característica. Yo me incluyo. Nos cuesta reconocer nuestros errores. Es que nos duele. Nos sentimos muy avergonzados cuando alguien nos señala los errores. Sin embargo, eso es lo mejor que podemos hacer. En Proverbios 28:13 la Escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios. El pecado en la Escritura, Dios lo trata como una enfermedad. Entonces, cuando alguien está enfermo, lo que le toca es reconocer que está enfermo o enferma e ir al médico. Reconocer que necesita un médico. Y ese es otro asunto dentro de este hecho, dentro de esta verdad, que además de reconocer nuestro pecado, es necesario reconocer al Salvador, al que nos perdona nuestros pecados. En el versículo 5, siempre en Salmo 32, David dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él reconoció al único Salvador de su vida. En Mateo 1:21 nos encontramos con el único enviado de Dios para perdonar nuestros pecados y librarnos también del mismo. Mateo 1:21 es cuando un ángel del Señor le instruye a José, el novio de María, esa virtuosa y admirable mujer que fue la madre humana de nuestro Señor Jesucristo. José quería romper la relación de noviazgo y el compromiso que tenía con María para casarse, porque él se dio cuenta que estaba embarazada y ellos no se habían unido como marido y mujer. El ángel del Señor se le acerca a José y le dice, no te separes, no dejes a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dice el ángel en Mateo 1:21 a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Dios hecho hombre. Él es el Emanuel que profetizó justamente Isaías y que el apóstol Mateo lo registra en su evangelio, diciéndonos, y llamará su nombre Emanuel también, que es traducido Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, David reconoció a Dios, a Jehová el Señor, como el perdonador y su salvador. Pero en el Nuevo Testamento, ese Dios de David se nos viene a acercar tanto que se hace humano. Se hizo hombre, dice la palabra, y vino a vivir entre nosotros. Y nuestro Señor es conocido con el nombre de Jesucristo. Jesús como Salvador y salvación, y Cristo, que significa Mesías. Mesías significa el ungido de Dios, el Rey libertador. Y es que es de reconocer que necesitamos al Salvador del mundo. El Padre lo envió para que tú seas salvo, salva por Él. También reconocer que hay un solo Salvador. No hay dos ni tres, mucho más salvadores. La Escritura así lo dice. En Juan 3:16 lo sabemos, que Dios envió a su Hijo unigénito. Como único quiere decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 14:6 Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12 la Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero recordarte que nuestro devocional se trata de el reconocimiento más importante de un ser humano. Reconocer que es pecador
o pecadora y reconocer al único Salvador de su vida, que es Jesucristo el Señor. ¿Reconoces tú que eres pecador, que eres pecadora? Es necesario que lo reconozcas. La segunda pregunta, ¿has reconocido o reconoces al único Salvador, que es Jesucristo el Señor? Esos son los dos pasos claves para ser salvo. Número uno, reconocer que somos pecadores. Número dos, reconocer al Salvador. Él mismo dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. No he venido por sanos, sino por enfermos. Yo te animo para que lo hagas. Da el paso, reconócelo y créelo. No solo pasarás por ese momento de reconocerlo, tendrás una vida nueva, porque de eso se trata el ser salvo, el ser perdonado, una nueva criatura en uno mismo. Espero que reconozcas que eres pecador, pecadora, y que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Señor Jesucristo, gracias porque nos has iluminado, nos has hecho ver nuestra condición pecadora que somos y reconocerte a ti, Señor, como nuestro Salvador, el que nos perdona y nos libera. Quiero pedir tu bendición para el hombre o la mujer que hoy con esta palabra da esos dos pasos. Reconoce que es pecador, pecadora, y en segundo lugar te reconoce a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador, y lo hace entregando su vida a ti, confesando sus iniquidades, como David lo dijo, y sus maldades. Y tú le perdonas, y con tu preciosa sangre le limpias de todo pecado y de toda maldad. En tu nombre creemos, Señor Jesucristo, y tu nombre así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.